Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 28 y en el programa número 32. Gran propuesta en esta edición, estamos en octubre a full con la información, con los protagonistas y en esta noche vamos a tener grandes invitados nacionales, como es el mix permanente de San Nicolás Debate entre lo local y lo nacional, porque la información así lo requiere. En el primer bloque nos va a estar acompañando el filósofo, ensayista, escritor Santiago Kovaldov. Con él vamos a estar abordando todos los temas de la sociedad, la dinámica de la política, las miras en las próximas elecciones presidenciales, los posicionamientos y todo lo que tiene que ver con la reflexión de un intelectual como es Santiago Kovaldov. Luego damos la vuelta de página en el segundo bloque, nos va a acompañar otra importante figura nacional, en este caso es un tributarista como es César Litvin, y con él vamos a estar hablando de el sector privado y los impuestos, cuánto nos pesa la mochila tributaria a todos los argentinos, qué cantidad de impuestos pagamos, qué puede hacerse como para de alguna manera tratar de simplificar la vida en una posible reforma tributaria en algún momento, cuáles son los escenarios que ve César Litvin. Bueno, toda la cuestión tributaria interesantísima para abordar en el segundo bloque. Luego en el tercer bloque, en el institucional, nos va a estar acompañando un especialista ya del orden local, pero con relieve internacional, como es Gustavo Martín, y con él vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el sistema energético, con lo que tiene que ver con las tarifas, los subsidios, el racionamiento energético, todo lo que tiene que ver básicamente con el impacto que puede llegar a tener Vaca Muerta si hay una reactivación y la mira de la matriz energética argentina. Todo esto con Gustavo Martín y al final del programa todo lo que tiene que ver con la actualidad institucional de la Federación de Comercio y por supuesto un resumen económico. Ahora nos vamos muy rápido a los auspiciantes y cuando regresamos ya está con nosotros Santiago Kovaldov. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años del lanzamiento. Disculpame, Javier. Acaba de ingresar el cheque electrónico para la recaudación del club. Ah, fantástico. Tenemos tatami nuevo para las clases de taekwondo. Llegó el seguro de extractor. Usa esta tarjeta. ¿Viste el préstamo que pedimos hace un rato? Se acaba de aprobar al instante. Señoras, señores, tenemos data center propio. Piensa en tu negocio, piensa en tu vida, piensa en macro. Piensa en macro.com.ar. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros en el primer segmento de San Nicolás Debate para tratar de entender y analizar un poco la dinámica de la política y lo que está ocurriendo en la sociedad argentina, el filósofo, ensayista, poeta, Santiago Kovaldov. Buenas noches, un placer que acompañe San Nicolás Debate. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, Santiago, muchas cuestiones para hablar con usted, como lo decía en la introducción, porque indudablemente las cuestiones que ocurren en la Argentina son vertiginosas, a contrapelo de lo que es en general una dinámica más fuerte en un año electoral. Este es un año no electoral, pero bueno, la política está al rojo vivo y sobre todo las tensiones que hay entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Nación. Digo, ¿usted ve riesgo de gobernabilidad? Falta mucho para el 2023 y le quiero preguntar si esta estrategia que pareciera ser del cristinismo, de desmarcarse del gobierno, puede generar una oferta electoral para el 2023 con chances de ganar.
Mire, a mí me parece que habría que detenerse primeramente en lo que usted planteaba al inicio de su presentación, cuando decía que estamos viviendo un momento vertiginoso. Hay en ese vértigo un rasgo patológico, yo diría, desde el punto de vista político, que va un poquito más allá de la pugna interna entre la vicepresidenta y el presidente, que va un poquito más allá de lo estrictamente coyuntural, pero que permite entender lo coyuntural, ¿cierto? Que es el hecho de que nosotros estamos atravesando una etapa en que la fragilidad de la vida institucional argentina no estaría primordialmente motivada por la disputa o por la separación o la confrontación entre las autoridades máximas de la República, sino precisamente por el hecho de que estamos enfrentados a una confrontación muy fuerte entre dos concepciones de la política que se disputan la caracterización de la Argentina y no ayudan a que la vivencia primordial de la población sea la de pertenecer a un sistema político claro, que son el populismo, el prebendarismo, el clientelismo por un lado, y por el otro una difusa manifestación de los valores republicanos que, si bien en la oposición alcanzarían a tener una enunciación más clara, de todas maneras, precisamente porque solo se trata de la oposición, donde esa claridad relativa irrumpe, hacen con que la mayor parte de la población, consciente de las dificultades en las que se encuentra el país, no sepa del todo si el porvenir al que nosotros estamos enfrentados es un porvenir que garantiza la consolidación de la República o la debacle de la República en favor de un sistema decidida y abiertamente populista, donde las instituciones de la República se verían esencialmente subordinadas a una reducción de las tres formas fundamentales que toma el republicanismo, que son el poder judicial, el poder parlamentario y el poder ejecutivo, se verían reducidas a una preeminencia verdaderamente notoria del ejecutivo en desmedro de esas otras dos instancias. Entonces, lo que genera confusión en la Argentina es que no terminamos de inscribir la disputa o las disputas políticas en la convicción de que son disputas propias de un solo sistema, sino que la confrontación es más bien entre dos sistemas que pugnan por imponerse antagónicamente en la Argentina. Le quería consultar, Santiago, en función del análisis que está haciendo y esta idea de que el manejo de los planes sociales vuelva a estar en manos de gobernadores, intendentes, que puso de manifiesto la expresidente, si se viene un round más de la lucha contra básicamente las organizaciones sociales, ¿cómo se va a manejar esto? Porque esto es indudablemente una cuestión muy clientelar. Bueno, usted insiste justamente en un problema coyunturalmente importante, sin duda alguna, pero que para mí es el reflejo, como le digo, de decisiones que tienen que ver con la viabilidad o no de que el clientelismo pueda seguir siendo un instrumento del poder político o sea la expresión de una crisis de ese mismo concepto clientelista del poder. Yo creo que hoy el populismo en un país económicamente exhausto, ya sea por la inflación, ya sea por la ausencia de una moneda, ya sea por la brutal reducción de las posibilidades de producción que deberían caracterizar a un sistema republicano cabal, lo concreto es que el populismo se vea amenazado. ¿Y a qué asistimos dentro de ese clima de incertidumbre que genera los riesgos a que se ve expuesto el populismo? Bueno,
fuerte disputa entre aquellos sectores que le reclama al presidente de la República subsidios que aseguren su mantenimiento dentro del esquema instaurado por los gobiernos de Cristina Kirchner, o bien la salida de ese sistema hacia otros modelos donde poco a poco lo subsidiario, el clientelismo, se conviertan en situaciones de emergencia circunstancial y no estructural del país. Entonces, sin duda, hay agrupaciones clientelares como las que hoy enfrenta el gobierno, que tienen la aspiración de seguir concentrando un poder político importante dentro del modelo populista que promueve la presidenta de la República. Y creo yo que lo que se está jugando en ese sentido es una cuestión de porvenir, en términos de que mañana sabríamos, en función de cómo se resuelve esta cuestión, qué margen electoral tiene la agrupación ideológica presidida por la vicepresidenta. Bien, lo paso por un momento, Santiago, al mundo opositor, donde claramente hay diferencias, donde hay también las internas, pero bueno, por supuesto, con la realidad de que son la oposición y no están gobernando. Pero digo, esta transición al 2023 que encuentra al mundo de Cambiemos, circunscribiéndolo a la oposición, también con algunos que se están poniendo el traje de candidatos, digo, ¿cómo se va a, de alguna manera, ordenar esta interna? ¿Cree que las PASO son el mecanismo que lo va a hacer en el 2023? ¿Ve, por ejemplo, a un Macri como candidato, tal vez en una PASO con Rodríguez Larreta? ¿Cómo lo visualiza usted, si bien falta mucho? Mire, mi atención se concentra sobre los procedimientos más que sobre la figura. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo espero? Lo que yo advierto ante todo en la oposición es que más allá de las disputas que puedan existir entre eventuales candidatos a la presidencia de la República dentro de Juntos por el Cambio, hay una concepción de la política que caracteriza a la totalidad de los que integran esa fuerza. Es la idea de que hay que fortalecer la República, de que es indispensable que los tres poderes fundamentales de la República se perfilen cada vez con más nitidez, que la ley tenga preeminencia sobre el poder político. Entonces, habiendo un repertorio de valores y principios compartidos, yo creo que nosotros no debemos poner tanta tensión entre los postulantes, sino en los criterios que se va a seguir para determinar cuál de ellos, mediante unas elecciones como pueden ser las PASO, pueda ganar preeminencia y aglutinar en torno a su figura a toda esta fuerza pluralista que representa Juntos por el Cambio. Lo importante es que la nitidez del procedimiento ponga de manifiesto la fortaleza democrática de las aspiraciones de quienes van a competir. Santiago, ¿qué reflexión, qué mirada tiene? Digo, porque indudablemente cuando uno ve un ciclo político como el kirchnerismo que va a cumplir 20 años, indudablemente a una gran parte de la sociedad logra esas adhesiones y bueno, ha penetrado una cultura del estatismo, del intervencionismo. Digo, más allá de las cuestiones clientelares y demás, ¿cómo ha construido un relato que lo ha mantenido 20 años en el poder? ¿Cuál es su mirada? Bueno, allí tendríamos que ir muy a fondo. Tenemos que pensar ante todo que la transición del autoritarismo a la democracia, esa transición que se inicia con el gobierno de Raúl Alfonsín, no se consuma. El autoritarismo no queda atrás. La capitalización que justamente el populismo liderado por Néstor y Cristina Kirchner va a hacer de las frustraciones políticas generadas en parte por las falencias que la democracia acusó en su transición, a
los siguientes gobiernos que no pudieron reducir las, diríamos, precariedades generadas por administraciones sucesivas que no pudieron generar equidad social, fueron muy bien aprovechadas por el populismo, cuya fortaleza depende del descrédito de las democracias. Es decir, mientras los sistemas democráticos republicanos proponen trabajar por una capitalización de sus errores en favor de un fortalecimiento del propio sistema constitucional, el populismo propone terminar de una buena vez con el ideal democrático republicano e instaurar gobiernos que respondan en su estructura a criterios fuertemente autocráticos, prebendarios, con un estatismo que satisfaga la posibilidad de brindar a quienes dependan del Estado un ingreso que no los haga salir de la pobreza, pero sí de la desesperación del hambre, y que delegue la gente progresivamente en el líder la responsabilidad de la administración política. Es este el modelo que hoy empieza a entrar en crisis, porque para eso hace falta un Estado que esté dotado de recursos, cosa que cada vez es menos evidente que pueda ser cumplido. Pero la atracción primordial del populismo proviene de los desencantos sembrados por la transición democrática incumplida y también por las dificultades enormes que han encontrado los sucesivos presidentes que lideraron el proceso político hasta el advenimiento de Néstor Kirchner para poder satisfacer no solo los ideales que propone la libertad desde el punto de vista constitucional, sino también la equidad social y la disminución de la pobreza. Toda vez que se produce una claudicación del ideal democrático y del progreso e impera la resignación como actitud dominante en los que están afectados de distinto modo por los errores democráticos, el populismo tiene por venir. Santiago, le hago una última consulta agradeciéndole la participación. Hoy en día, más allá de las disputas entre las fuerzas políticas y la necesidad, por supuesto, de ir posicionándose, ¿qué aportes ve usted que debieran aparecer como para definitivamente salir de la grieta y empezar a poner el acento en la agenda que la sociedad necesita para salir adelante, combatir la inflación, la inseguridad, los problemas de la gente? Bien. Si uno mira hacia el populismo, hacia el prebendarismo, que todavía tiene un discurso preeminente en labios de la vicepresidenta, uno advierte que desde el punto de vista programático la propuesta fundamental es sostenerse en modelos que ya han probado su fracaso. Desde el lado democrático hay una fuerte necesidad de que los fracasos cometidos por las administraciones democrática pueda ser superado programáticamente con propuestas que evidencien no solo qué se va a hacer, sino cómo se va a llevar a cabo el proceso de una lenta, gradual, difícil, dolorosa e imprescindible salida de la situación caótica en la que se encuentra nuestro país. Entonces, lo que debemos exigirle a la oposición, si de veras quiere ser una alternativa democrática, son propuestas programáticas que ante todo se expresen a través de estrategias de gestión que evidencien cómo se va a llevar a cabo lo imprescindible, vale decir, la superación de la inflación, la posibilidad de revertir la inseguridad, de terminar con el narcotráfico, de posibilitar el desarrollo a través de la implementación del trabajo y la inversión. Todo esto requiere mucho tiempo y es necesario que la oposición hable con realismo, sin rehuir la complejidad del procedimiento que tiene que llevar a cabo y al mismo tiempo con un altísimo nivel de profesionalismo en la gestión pública que permita reducir el Estado, convertirlo en una fuerza esencialmente orientada hacia lo que podríamos llamar la gestión entre las distintas tendencias que se disputan
la producción y el desarrollo del país, y no en un elemento asociado a ese desarrollo desde el punto de vista de sus intereses económicos, sino realmente como verdadero administrador y gestor, justicia totalmente independiente, que pueda progresivamente evidenciar que el poder político no va a valerse de ella para lograr ensanchar su propio protagonismo. Muy bien, ojalá así sea. Una tarea sumamente difícil, sí. Una tarea sumamente difícil, pero absolutamente imprescindible. Santiago, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la participación en San Nicolás Debate. La verdad que es un gusto escuchar la lucidez de su pensamiento para tratar de entender la dinámica de un país tan cambiante, pero terriblemente apasionante en su análisis. Así que le agradezco mucho que haya participado. Yo a usted, que tenga buena noche. Muchas gracias. Adiós. Ha pasado Santiago Kovaldov, ensayista, analista, poeta, lo ha dicho todo, para que usted mismo pueda reflexionar en su casa las cuestiones que tienen que ver con nuestra Argentina. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides. 336-4526-944. En Edén, pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros para tratar de entender un poco la dinámica económica y sobre todo tributaria de la Argentina, el tributarista César Litvin. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, un saludo a todo el equipo de San Nicolás. Gracias César. Bueno, lo queríamos consultar porque indudablemente la Argentina no da respiro y siempre sorprende, nunca nos aburrimos y hemos vivido momentos de tensión con la renuncia del ministro de Economía Guzmán. Bueno, ahora hay una nueva ministra de Economía, Batakis. Digo, más allá de las cuestiones, de las formas, ¿usted ve que hay margen de maniobra para tratar de estabilizar la macroeconomía y generar expectativas positivas para adelante? Mirá, yo creo que en estos momentos la palabra que define la coyuntura económica de la Argentina es incertidumbre. Y desde ese punto de vista lo que creo que está pendiente es que haya un plan económico y ese plan económico muestre un norte, quite incertidumbre, porque lo peor para los negocios es la incertidumbre. Hoy nos encontramos con empresas que no saben a cuánto vender, no saben cómo van a comprar, si van a poder comprar, si van a poder reponer, qué inflación se viene, cómo va a estar el dólar, en las distintas versiones del dólar, con lo cual me parece que lo primero que hay que hacer, quitar incertidumbre y definir un norte. Bueno, una vez que está definido el norte, nos guste o no, pero bueno, uno se arregla y se adecúa a las reglas de juego. Pero creo que lo más importante es saber cuáles son los temas para encarar. Si vos me preguntas a mí, yo creo que
hay que encarar el tema de la deuda en pesos, es una deuda que se va repotenciando y no sé si se va a poder ir financiando a medida que va venciendo. Va a haber que trabajar ineludiblemente sobre el déficit fiscal, porque de esta forma hay que financiar el gasto público, pero el gasto público esencial, el indispensable, el necesario, no el despilfarro. Y por el otro lado, yo creo que si no se puede financiar el gasto público, no hay tolerancia a más impuestos. La sociedad no está dispuesta a hacer más sacrificio fiscal de su bolsillo para mantener este gasto público inmenso. Y yo creo que la emisión monetaria sabemos que tiene un efecto inmediato en la inflación, con lo cual me parece de que hay mucho para trabajar, mucho para definir, y me gustaría saber cuáles son las herramientas que va a utilizar el Ministerio de Economía para hacerse cargo de toda esta situación que genera inestabilidad, incertidumbre, y que hay que tratar de buscar un camino que sea el menos doloroso para la sociedad, ¿no? Bien, César, yo le quiero preguntar, así planteado el tema y con el análisis que está desarrollando, en el mientras tanto, digo, hay medidas concretas que se llevan adelante, por ejemplo, las del Banco Central endureciendo el cepo y con trabas a las importaciones, cada vez más con más lista de productos. Digo, ¿cómo lo vive el industrial importador a todo este tema? Porque sabemos que hay faltantes de algunos productos y bueno, se complica más la situación. Sí, la verdad es que es una verdadera carrera de obstáculos, tratar de generar alguna actividad económica, y más si se depende de alguna importación de insumos, de materia prima o de productos terminados, y esto va a repercutir en la actividad económica, porque se van a paralizar algunas actividades por falta de insumos básicos, y desde este punto de vista vamos a entrar en una situación muy complicada si esto sigue así, y esto sigue así porque se debería venir el Banco Central con reservas anoréxicas y con un sesgo político antiexportador. Justamente la generación de reservas, de divisas, viene del comercio exterior, de las exportaciones, y justamente al exportador le damos un tipo de cambio irreal, que es el tipo de cambio oficial, y además le cobramos impuestos, cuando muy pocos países en el mundo cobran impuestos a las exportaciones, porque se alientan las exportaciones, porque amplía el mercado, ¿no? Claro. Y genera divisas. Entonces, esto no vino de un día para otro, esto fue una política paulatina de ir quedando sin reserva el Banco Central, a pesar de la cantidad de exportaciones o de los precios de las exportaciones de lo que ya estábamos comprometidos. Hubo un récord de divisas, pero no alcanzaba porque por el otro lado hay una partida muy importante de importaciones que se va por la importación de energía. Y desde ese punto de vista también tiene que ver con una política muy clara de contención de precios, de contención de tarifas, pero que en el mediano y largo plazo les repercute en la prestación del servicio o la necesidad ya de importar. Esto desbalancea el comercio exterior. Bien, César, le quiero preguntar, y zambulléndonos de alguna manera en la materia que usted domina netamente tributaria, se habla, usted corríjame, el especialista, que en la Argentina se pagan aproximadamente 166 impuestos, los 3 niveles. Digo, ¿esto es así? ¿Cuáles son los que más recaudan? ¿Cuáles son los regresivos? ¿Y qué cuestiones debe existir como para pensar en una reforma impositiva posible? Bueno, es cierto, hay 166 o 175 tributos vigentes, en los cuales tanto la nación como las provincias y los municipios tienen potestades para cobrar impuestos,
Gran parte de estos son tasas municipales que están cerca de 80 y pico tasas municipales. No significa que todos los municipios tienen esa cantidad de tasas municipales, pero un relevamiento de todos los municipios del país se han detectado esa cantidad de tasas municipales. Ahora, eso hace que el sistema tributario sea muy complejo, y más cuando el 90% de la recaudación la generan o lo generan 11 tributos. Entonces, básicamente están sobrando una cantidad que hace que el sistema tributario en la Argentina sea inusitadamente complejo. Es complejo y con una alta presión fiscal, y además contaminada con impuestos distorsivos. Y en el podio de los impuestos distorsivos está ingresos brutos, en segundo lugar le sigue en los impuestos de comercio exterior, y en tercer lugar está el famoso impuesto al cheque, que es mucho más que cheque, es débitos y créditos bancarios. Entonces, tenemos un sistema tributario muy complejo, de una alta presión fiscal, y por el otro lado contaminada con impuestos que hacen daño a la economía. Entonces, me parece que estamos en una etapa de reformular todo el sistema tributario. Para eso hay que tener vocación política para hacerlo, simplificarlo y bajar la presión fiscal, que aunque parezca contraproducente cuando tenemos que bajar el déficit fiscal, yo considero que en el mediano plazo la baja del impuesto trae más recaudación por la actividad económica y más inversiones. Bien, César, ¿y qué hacer con la informalidad? Digo, para que haya generación de empleos, algunos dicen, bueno, estabilizar las variables macro, una legislación laboral moderna y bajar impuestos al trabajo. Digo, ¿es una receta esa finalmente como para generar una dinamización de la oferta de empleo en la Argentina? ¿Bajar impuestos al trabajo? Sí. Este es otro contrasentido que hay en la Argentina. O sea, hay mucha desocupación y mucha informalidad. Y tenemos una carga fiscal sobre el trabajo muy elevada, que nos comparamos con los países más importantes de OCDE. La carga promedio fiscal salarial la cuña fiscal se llama eso, es el 34% promedio en la Argentina, con lo cual me da la sensación de que hay que aumentar unos mínimos no imponibles para que las contribuciones patronales de los niveles que están en la informalidad, que son los más bajos, y que a esa gente hay que darle seguridad social, que no la tiene. Yo creo que ahí sería muy atinado aumentar el mínimo no imponible de contribuciones patronales, hacer más bajo el costo laboral y incentivar la baja de la informalidad, que genera también un efecto no deseado, una competencia desleal. Aquella empresa que tiene trabajadores no registrados respecto de aquellos que tienen totalmente registrados, es difícil de competir. Entonces, ahí tiene que ver un círculo vicioso, ¿no? Cuanto más carga fiscal hay, más premios se le da al informal, más premios se le da al evasor, y genera competencia desleal. Entonces, me da la sensación de que justamente hay que bajar ese premio al informal, al evasor, y generar más competitividad para que puedan venir inversiones, porque hoy la problemática más grande que tiene la Argentina desde el punto de vista social y humano es la pobreza. Y la pobreza no se combate con planes sociales. Los planes sociales ayudan por un tiempo. La pobreza se combate dando empleo, y el empleo viene de inversiones privadas. Y lo que tenemos haciendo es justamente desalentando cualquier inversión privada. Entonces me parece que el sistema tributario puede ayudar, y mucho, como una herramienta para atraer inversiones y generar empleo. Bien, César, nos queda poco tiempo. Le quiero preguntar, la reciente sanción de esta ley, conocida como la ley de Massa, en la exención de impuesto a las ganancias, digo, ¿qué efecto real cree que va a tener en la economía, dada la cuestión inflacionaria y dado, bueno,
el nivel de tensión económica que hay hoy en día. La verdad es que es un alivio, y el título de la ley se llama así, es alivio y los alivios duran un tiempo, claro. Los alivios duran un tiempo, y me parece que no es curativo. Son situaciones que ayudan, y con esta dinámica de inflación cada vez van a ser más obsoletas estas normas, porque concretamente se ponen pisos que van quedando desactualizados, y lo que hace es que justamente la inflación se coma toda estos nuevos pisos para no pagar ganancias. Hay que tomar soluciones más de fondo, por ejemplo, una actualización automática de todas las deducciones personales, mínimamente en forma trimestral. Hay que equiparar a los autónomos, que pagan mucho más que los asalariados, y por el otro lado también, por supuesto, actualizar también la tabla de alícuotas. No puede ser de que aquella persona humana, asalariado, trabajador, que en el año tenga una ganancia imponible de 1.500.000 pesos, ya esté a la alícuota del 35%. Eso fue una manipulación que se viene haciendo en los últimos años de las tablas de alícuotas, que son progresivas, y por supuesto que no es lo mismo pagar el 5% que pagar el 35% de impuestos. Entonces hay mucho para hacer, tiene que haber vocación política para hacerlo, y tiene que venir acompañado de una austeridad de gastos. Bien, dígame una definición, la última, César, de esta creación de impuesto a la renta inesperada. ¿Qué universo de contribuyentes abarca y cuál cree que es el nivel real de recaudación que se tiene por esta vía? Mira, no sé bien la cantidad de contribuyentes que abarca, porque creo que la FIP tampoco lo sabe, porque depende de cierres de ejercicio que cada uno se produjeron, pero me parece que es un absurdo, es un disparate, teniendo en cuenta de que las empresas que estarían alcanzadas por este impuesto ya pagan el 39,55% de impuesto a las ganancias. Entonces ya es una carga impositiva muy grande. El que tiene renta inesperada tiene que pagar cerca del 40% de impuestos. No me parece nada poco, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se cobra en otros países, por lo cual me parece un absurdo, y que mucha gente la va a cuestionar judicialmente. Bien, César, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la presencia en San Nicolás Debate, y que nos haya ayudado de alguna manera a refrescar, a entender esta dinámica de los impuestos en el país, que de alguna manera siempre son una mochila, y que queremos tratar de poder dilucidarlo con usted. Muy amable. Bueno, muchas gracias y buena jornada. Muchas gracias. Si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos.
Bueno, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate. Nos acompaña un especialista en temas energéticos como es el ingeniero Gustavo Martín, que es presidente de la consultora Voltarium. Buenas noches, Gustavo, bienvenido nuevamente a San Nicolás Debate, un gusto que nos acompañe. Baltasar, muy agradecido que me vuelvas a invitar. Muchas gracias, Gustavo, porque bueno, indudablemente el tema de la energía es clave, ya es parte de la agenda de discusión en el mundo y en la Argentina en este último tiempo y a partir del 1 de septiembre comenzó lo que es la segmentación, tanto en tarifas de luz y gas, y la verdad que la gente está como perdida con respecto a esta cuestión. Lo que podemos saber es que hubo 9 millones de inscriptos en lo que es el subsidio, pero finalmente la consulta está orientada a cuáles son los parámetros de inclusión, cuáles son los parámetros de inclusión y quiénes van a seguir manteniendo el beneficio. Bueno, primero, si te parece, vamos a poner en contexto la situación actual. Bien. Sobre todo que vos hablaste de la situación en Europa. Así es. Y sobre todo la situación que va a venir en invierno en Europa, con la escasez de gas debido a los cortes que ha producido Rusia, que es el mayor productor de gas del mundo. Sí. En Europa, por ejemplo, en invierno se esperan tarifas domiciliarias de alrededor de 500 euros de luz y otro tanto de gas. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Para que se den una idea, una familia tipo en Europa va a estar pagando en el verano 1.000 euros de energía. En ese contexto, que no es el nuestro, porque Europa es muy gas dependiente y que encima en su momento tomó decisiones que a mi juicio fueron equivocadas, como la que tomó Alemania después de Fukushima, que decidió ir apagando en un plan de 6 años todas sus centrales nucleares, que hoy le hubiesen servido para cambiar el problema del gas. Y decidió desarrollar la industria eólica, pero la industria eólica ustedes saben que es intermitente, no vamos a analizar ese tema ahora, pero esto demuestra cómo a largo plazo las malas decisiones se pagan. O las decisiones políticas. El mercado energético es un commodity, ambas cosas son commodity, gas y electricidad. Con lo cual no puede estar sometido a vaivenes políticos, excepto en situaciones muy coyunturales y para determinado tipo de gente, a determinado segmento de la sociedad. Bueno, dicho esto, así es, y poniendo en contexto eso, vamos a hablar de Argentina. En Argentina, la última vez que hablamos, no sé si te acuerdas, la tarifa estaba en aproximadamente $40 el kilowatt hora. Para un valor monómico, como les dije yo, de $120 el megavatio. Eso no ha cambiado demasiado. Ha subido un poquito el valor del costo porque el gas que nosotros a nuestros productores les pagamos $4,5, $5 el millón de BTU, lo estamos pagando en este momento, lo llegamos a pagar hasta 50 y pico de dólares los barcos, el millón de BTU. Afortunadamente no fue un infierno extremadamente crudo, con lo cual no hubo que importar demasiado gas, pero como también dijimos, bueno, en teoría estamos en camino de poder mejorar mucho esa situación para el invierno que viene, si es que se llega, con el gasoducto Néstor Kirchner. Sí, el gasoducto se lleva adelante. Mientras tanto, había que tomar medidas para limitar el consumo. La medida para limitar el consumo son dos: o cierro la llave o aumento la tarifa. No hay otra alternativa. Accesoriamente, desde que asumió Massa como ministro de Economía, digo mágicamente, porque no sé qué otra palabra usar, descubrió que teníamos un déficit fiscal muy grande y que la gran parte de ese déficit fiscal explicaba por el tema de las importaciones energéticas. Conclusión, decidió avanzar con la segmentación tarifaria que el ministro Guzmán había dejado, pero con modificaciones. Y acá viene la explicación. Ahí segmentó, vamos a hablar de gas y de electricidad junto al principio y después lo separó. Segmentó en 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es el nivel de mayor poder adquisitivo, aquel que no pasa las reglas que tiene la segmentación tarifaria, pero además aquellos que no se anotaron, porque hubo muchos que no se anotaron. Todos ellos no van a tener subsidios, con lo cual el aumento de tarifa le va a pegar de pleno. Hablemos de hasta techos de 200% de lo que hoy pagan. Sí, un ajuste muy fuerte, muy fuerte. Nivel 2. Nivel 2. La mayor cantidad de la población, clase media, aquellos que consuman hasta 400 kilowatt-horas mensuales, no van a tener quita de subsidio o va a ser muy gradual. Todavía no está bien definido del todo. Pero cuando se pasen de 400 kilowatt-horas van a pagar a precio pleno. Es decir, los primeros 400 kilowatt van a tener el subsidio y después lo siguiente lo van a pagar a precio pleno. A precio pleno. Y al final de esto,
está el nivel 1. El nivel 3, no. El nivel 3 es al revés. Es al revés. Digamos, donde está la gente que no va a pagar ningún tipo de aumento, sino que va a seguir subsidiada, aquella que se anotó. Porque paradójicamente el problema que va a existir acá en la provincia de Buenos Aires, un 45% de la gente va a pagar con aumento. Porque no o porque no están alcanzados o porque no se anotaron. Porque no se anotaron. Incluso se hablaba de que se iba a abrir el registro, también iba a reabrir el registro para algunos casos. Lo van a tener que reabrir. ¿Y es compatible con otros beneficios sociales el tema del subsidio? Justamente, el tener otros beneficios sociales es lo que da la puerta de entrada para seguir teniendo el subsidio anterior. El problema es que mucha gente, por diversas causas, que no lo vamos a analizar en esta entrevista, no se anotó y hubiese calificado para tener subsidio. Y el aumento va a ser muy fuerte. Muy fuerte. Y eso va a ocurrir en un momento que no es conveniente, debido a que, como usted sabe, cuando se aproximan las elecciones, los gobiernos lo que menos quieren es tener un impacto. Claro, por supuesto. Pero no tienen más remedio que hacerlo. No tienen más remedio. ¿Y cómo estamos, Gustavo, con respecto al tema de la actualización de estas tarifas? Digo, por un lado hay un ahorro que el gobierno quiere tener vía bajar el déficit fiscal y va a bajar un 33%. Que va a bajar un 33%. O sea, el energético. Estamos hablando del energético, no mucho más que eso. No. Pero lo que tiene que ver con actualizar las tarifas y las inversiones que necesita el sector con este nivel de tarifas, ¿cómo estamos con respecto a esto? Sobre todo lo que es la distribución. Vamos a separar el mercado. Claro, porque hoy el mercado industrial, que es el que pueden llegar a apuntar las grandes inversiones, es un mercado que podríamos decir que está liberado, es decir, tiene tarifas altas, o por lo menos compatibles con el resto de los países de la región. En el tema residencial, no. En el tema residencial estamos como Paraguay, como les mencioné la otra vez. Por ejemplo, para darle un dato, Uruguay hoy tiene un precio del megawatt. Uruguay es un país que no tiene ni petróleo, ni gas, ni nada, y eso que tiene mucha energía eólica, un precio del megawatt domiciliario de $250, contra 40 de nuestros, digamos, ¿no? Claro, Uruguay no tiene déficit energético porque lo cobra. Y lo que cobra lo paga al exterior, que es donde trae todo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que pensar que las inversiones van a venir si le damos al inversor en el tema energético, sobre todo si el insumo energía es un insumo muy importante para su producción, como son las grandes industrias, digamos, lo que son las procesadoras de metales o como son, digamos, aún una granja de minado de bitcoins, digamos, que ahora en este momento no creo que estén en boga porque están con algún problema, pero eran grandes inversiones que se estaban preparando en Argentina, inclusive asesoré a un par de empresas que venían a minar bitcoins. Ese tipo de empresa necesita previsibilidad y tarifas del valor que corresponda, pero que sean sostenibles en el tiempo y que su actualización sea de acuerdo a bases técnicas y no a bases políticas. Bien, no es lo que está pasando. No, por eso, no te estoy contestando directamente, pero te estoy diciendo. Claro, básicamente es otro horizonte, es otro contexto. Gustavo, lo que tiene que ver con Vaca Muerta hoy, digamos, con este nivel de precio de petróleo, con estas bases, con esta política energética, ¿es sustentable? ¿Tiene proyección? Massa estuvo en el exterior, se habló de que algunas petroleras piensan invertir. Por eso, vamos a hablar de petróleo y vaca muerta, no de gas de vaca así muerta. Es, petróleo y vaca muerta, bueno, ustedes saben que el petróleo ha estado bajando, el Brent, digamos, el vaca muerta es un crudo liviano, Rusia ha dejado de vender crudo pesado y la mayor parte de las que procesaban el crudo pesado de Rusia ahora tienen que vender el Brent porque no lo pueden procesar. Bueno, eso es una serie de cosas ha llevado a que el valor del barril de petróleo esté en $70 el megawatt. $70 el barril, perdón. La costumbre de hablar de energía eléctrica. Ese es un valor que, si uno hace la estadística histórica, es un valor que no da la gran rentabilidad que tenía el petróleo hace 3 meses atrás, nada más, cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, pero sí tiene una cierta rentabilidad. El tema es que ese precio sea sostenible en el futuro. Para eso hay que realizar una serie de inversiones que se están haciendo, como por ejemplo, ampliar un oleoducto que tenemos entre el sur y Puerto Rosal y la refinería. El problema es que ahora encima el petróleo se está cayendo más todavía porque, paradójicamente, de las 8 refinerías que tenemos grandes, digamos, hubo 3 que pararon por mantenimiento, no están consumiendo petróleo, con lo cual hay que salir a vender afuera. Ustedes saben que el petrolero, para vender afuera, después retorna con un dólar oficial, porque no tienen dólar soja, digamos.
Con lo cual, hoy el panorama en Vaca Muerta se enredó, pero no se enredó a largo plazo. Mi opinión es que Vaca Muerta sigue siendo, yo diría, no quiero decirlo, pero diría la salvación de este país, por lo menos con respecto a la disponibilidad de dólares. Sí, lo paso a otro commodity, Gustavo, y que se habla también de un enorme potencial que hay, sobre todo en el norte, como es el negocio del litio, la minería y demás. ¿Qué proyección hay en un negocio de esas características? Y digo, ¿qué horizonte también necesita para desarrollar? Bueno, realmente es un boom. Somos el tercer país en reservas de litio del mundo. Creo que las baterías de litio vienen a largo plazo a ser algo casi imprescindible debido a lo que va a ser la movilidad eléctrica. Claro. Asimismo, también digo que hoy hay muchas inversiones por lanzarse, muchas, y eso creo que puede llegar a provocar un boom. Pero para eso necesitamos una legislación, volvemos a repetir, reglas firmes de largo plazo, políticas firmes y técnicas a largo plazo y algún tipo de incentivo. Todo eso en este momento está en vías de producirse. Ya hay 3 producciones de litio importantes. Yo estuve hace poquito asesorando a una de ellas, canadiense, con el tema energético, por supuesto. Una inversión muy grande, $4.000 millones, que todavía no se ha lanzado porque necesita atar algunos paquetes. Pero yo creo que el litio y la minería en general, la minería del cobre, la minería del aluminio, la minería mismo de oro y plata, que son mucho más cortas pero que sirven, sí, creo que van a pegar un boom. Y creo que es algo que si logramos normalizar el mercado de cambio, sí, no tengo que decirlo de nuevo, seguramente va a pasar a duplicar el nivel de exportaciones que hoy tenemos. Muy importante. En 10 años. Muy importante. Lo paso a la última, Gustavo, interesantísimo lo está comentando, se nos va el tiempo, lo vamos a ampliar, que es el lanzamiento del plan de gas el 4 y el 5. ¿Qué expectativa hay con respecto a esto? Yo creo que muy buenas. De hecho, medio que fue propiciado por las empresas gasíferas, digamos. Ustedes habrán visto que cuando lo lanzó el presidente estaban todos los presidentes de las gasíferas importantes. Sí. Creo que va a propender a ampliar mucho más la exploración. De hecho, a partir de ese anuncio aparecieron algún tipo de inversiones en los yacimientos de Total Austral del Carina y del Aries, que están en Tierra del Fuego, que son uno de los yacimientos de gas más importantes que tenemos. De hecho, la mayor parte del gas que hoy estamos recibiendo viene de ahí, digamos. Y creo que va a dar un impulso grande al gas, siempre y cuando, y vuelvo a repetir, normalicemos el mercado de cambios. O sea, esa es la condición sine qua non, digamos. Lamentablemente sí, porque claro, si vos tenés que traer y te dan por cada dólar que vos traes, así te dan el dólar oficial, cuando en la calle, y digamos, nadie lo quiere hacer a eso. Así es. Es decir, excepto que reciba algún tipo de política y diga, bueno, para este nicho especial tenemos esto. Entonces vamos a tener 500 tipos de dólar, porque tenemos el dólar soja, el dólar el dólar hasta que no se normalice esto, es todo proyección, pero necesita bases claras. Voy a decir algo duro, Baltasar. Si hay que devaluar, devaluemos, pero hagamos un solo dólar. Claro. Porque si no vamos a seguir igual, vamos a seguir sin generar fuentes laborales. Hoy vos me preguntás cómo está el nivel laboral, está bien, está relativamente bien, pero con niveles de salario bajísimos que no alcanzan para cubrir la canasta. Así es. Porque le ganan los precios. Ese es el problema. Ese es el gran tema. Y para la única forma de hacer esto es generar trabajo. Así es. Gustavo, se nos fue el tiempo, le quiero agradecer, muy amable como siempre. Gracias, Baltasar. Muchas gracias. Bueno, pasó Gustavo Martín, da para mucho, es un apasionado de temas energéticos, un especialista, como es el ingeniero Gustavo Martín, y bueno, la próxima, por supuesto, vamos a continuar con estos temas que forman parte de la agenda del mundo y, por supuesto, de la Argentina. Ahora nos vamos rápidamente a la pausa y cuando regresemos ya nos queda poco tiempo para la despedida. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos,
donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria. Bueno, en todo lo que de alguna manera prometimos al comienzo, las grandes notas nacionales, la reflexión de Santiago Kovaldov, su mirada lúcida de la sociedad, pero también de lo que de alguna manera nos pone permanentemente en esta tensión que es la polarización, poco espacio para esa avenida del medio, donde las posiciones se extreman, donde la necesidad de los consensos se hace muy pero muy central, sobre todo para abordar temas que dejó la pandemia, como son el aumento de la pobreza, la desocupación, la posibilidad de repensar el país desde lo productivo. Todo eso de alguna manera pone a la luz un poco lo que de alguna manera emergió en este escenario y que de alguna manera, ya mirando el 2023, con mucho tiempo para las elecciones presidenciales, hay una enorme asignatura pendiente donde el gobierno de alguna manera debiera revalidar cuestiones. Hay cambios de gabinete, hay cambios de figuras, el tema es si va a cambiar la política y eso de alguna manera un cambio de timón que un sector de la sociedad está pidiendo, que la inflación de alguna manera cruje el salario, que la necesidad de alguna manera de tener un horizonte más claro es lo que nos imprime la mirada de este tiempo que viene y que de alguna manera Santiago Kovaldov lo acaba de explicitar con su análisis en esta noche de San Nicolás Debate. Y luego, en el segundo bloque también, de alguna manera, echó luz sobre la cuestión tributaria, sobre la pesada mochila de impuestos César Litvin, con un 38% de carga impositiva, con la necesidad de simplificación de algunos impuestos como es ingresos brutos, un impuesto muy distorsivo, también el impuesto al cheque y la necesidad de rever las retenciones al agro. Bueno, forman parte de un conglomerado de alrededor de 135 impuestos que los argentinos pagamos año tras año y que de alguna manera deja poco margen para la inversión y el ahorro, y esto por supuesto en contexto inflacionario se hace mucho, pero mucho más difícil, entre otras cosas porque, por ejemplo, las empresas ven imposibilitado ajustar los balances por inflación, con lo cual se están grabando ganancias ficticias, y eso en un montón de cuestiones, los regímenes simplificados. Ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, una vez más eleva el mínimo imponible de ganancia en 330.000 pesos. Toda una cuestión de la inflación de alguna manera está golpeando muy fuerte, donde la mayoría de los análisis, incluso lo hizo referencia a César Litvin, dan cuenta de una inflación que vuela alrededor del 100%, y por supuesto Gustavo Martín dijo lo suyo en lo que tiene que ver con el impacto energético que se está sintiendo fuerte, gran ajuste. Hay tres segmentos del cual el ministro de Economía le está apuntando, de alguna manera la necesidad del racionamiento y de bajar el gasto público por lo menos en esta instancia, y bueno, la necesidad de sincerar tarifas, la necesidad de alguna manera de poner blanco sobre negro en un sistema energético que entre otras cosas necesita tener, y lo hemos hablado en otro momento también con Gustavo Martín y otros especialistas, un marco regulatorio mucho más claro, mucho más estable para que de alguna manera Vaca Muerta sea una realidad, para que haya mucho más inversión petrolera, también gasífera, y todo lo que tiene que ver con un sistema energético que también necesita de la construcción del gasoducto, porque la energía y la economía están íntimamente ligados, sobre todo en las importaciones, porque mes a mes uno de los grandes déficits que tienen las cuentas del Estado argentino tienen que ver con la importación de energía, que por supuesto esto de llevarse adelante la construcción del gasoducto sería una realidad que beneficiaría a todos. Me queda mucho más de la actualidad institucional de la Federación de Comercio, pero lo voy a estar comentando en el próximo programa. Nada más, todo por hoy. Les quiero agradecer muchísimo su acompañamiento y recordarles que nuestras repeticiones son este sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Han sido muy amables. Muchas gracias por acompañar el ciclo y hasta el próximo jueves.